Lucía, porque ya arrancamos de cero, entonces, bueno, disculpen la demora y les agradecemos de participar en este segundo conversatorio que contamos con la presencia de la doctora Lucía Ariza. Como les comenté a aquellos que pudieron escuchar al principio, Lucía es socióloga por la UBA, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en la UNSAM, es doctora en Sociología por la Universidad Goldsmiths de Londres, es coordinadora de la Diplomatura en Género y Salud en un Mundo Global de IDAES UNSAM, y además es docente en la especialización en Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad 3 de Febrero. Es investigadora de CONICET con sede en el Instituto Gino Germani de la UBA, y su campo de especialización sobre el que nos va a hablar hoy son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la esfera de la salud, particularmente en el desarrollo e implementación de biotecnologías en la Argentina. Bien, ahora que hicimos la presentación adecuada, Lucía, te pido disculpas por las demoras y reconstruimos un poquitito lo que habías charlado hasta ahora para aquellos y aquellas que no pudieron escucharte. Bárbaro, bueno, buenísimo. Entonces, reitero brevemente mi agradecimiento a Yelén Cavalli por haberme invitado a conversar con ustedes la tarde de hoy, muy contenta de poder hacerlo, y también a la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como les estaba contando antes, lo que voy a presentarles hoy son algunas reflexiones que se derivan de sucesivas aproximaciones de investigación al campo de la reproducción asistida en Argentina, pero también con la excusa y la promesa de elaborar algunas consideraciones a partir de estas experiencias de investigación en torno a la relación entre género y ciencia. Y a propósito de eso, había comenzado diciendo que esta relación entre estos dos campos tan vastos como el género y la ciencia propondría resumirla, aunque no de una manera exhaustiva ni tampoco cronológica necesariamente, pero sí planteando algunos hitos en ese desarrollo de esa relación entre género y ciencia, del cual me gustaría señalar algunos. El primero es la preocupación por los análisis del sistema científico, de la composición de las comunidades científicas, de las disciplinas que se suelen llamar STEMs, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, de cara a la preocupación por la inclusión de las mujeres en esos campos, en el campo científico y en el campo de las STEM, y más recientemente la inclusión del colectivo LGTBIQ+. Terminología típica de esta preocupación por cómo las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, son incluidos en las STEM, en el campo científico, son la idea de hecho o laberintos o fronteras de cristal, que seguramente ustedes han escuchado. Y bueno, esta es una de las formas más recorridas en esa posible relación entre género y ciencia. ¿Cuántas mujeres hay? ¿En qué puestos se desempeñan? ¿Cómo es la progresión de la carrera científica de las mujeres? ¿Cuánto les cuesta llegar a lugares de jerarquía y dirección? Lo mismo con el colectivo LGTBIQ, aunque en este caso habría que destacar que los datos duros son incluso muy pobres, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Otra manera en la cual se ha tematizado la relación entre género y ciencia es esta idea de los sesgos culturales de género en la ciencia, ¿no? Autoras como Ruth Blair o Emily Martin fueron pioneras en plantear que era la organización de ciertas culturas la que influenciaba las maneras específicas de conocer de ciertas disciplinas científicas, en el caso de ellas dos, por ejemplo, de la biología, poniendo en jaque
la objetividad y el distanciamiento científicos que supuestamente garantizan y son una característica esencial de todo quehacer científico, ¿no? Y pensando que esta cuestión de la autonomía de la ciencia, desde luego tiene sus límites si es que se puede comprobar que los sistemas culturales y específicamente los sesgos culturales de género de esos sistemas culturales influyen la forma de conocer de las disciplinas científicas. En relación con esto, aunque de alguna manera también haciendo un planteo un poco distinto, está la cuestión de los conocimientos situados, de la posicionalidad necesaria desde la cual se ejerce cualquier conocimiento o quehacer científico, la crítica a la posibilidad de una objetividad total. Obviamente, desde luego, la crítica al positivismo, pero más allá también al empiricismo científico, al empiricismo lógico, perdón, la crítica al distanciamiento como dispositivo a cumplir y la reivindicación de una objetividad relativa, ¿no? Ese planteo interesante de Haraway respecto de que no hay nada más objetivo que aquella objetividad que da cuenta de su propia posicionalidad, ¿no? en el sistema. Bueno, acá Donna Haraway y Sandra Harding también son representantes muy importantes. Una cuarta manera en la cual me parecía que se podía resumir este largo tránsito de la relación entre género y ciencia era todo el trabajo sobre la idea de violencia simbólica, violencia en ámbitos profesionales, la idea de que existen organigramas generizados, de que el género de las personas afecta las expectativas de desempeñarse en determinados puestos y las posibilidades de asumir determinadas tareas y roles dentro de las organizaciones científicas. Y una última forma, aunque seguramente hay muchas más, estas son algunas que a mí se me ocurría que podían organizar un poco la discusión, que es un poco también la idea del género como una matriz de inteligibilidad que provoca generizaciones situadas y locales. Esta idea del género como matriz de inteligibilidad es una idea de la autora queer Judith Butler, a la cual a mí me parece que es una idea muy interesante porque plantea algo así como el género como una matriz de normatividad a la cual tal vez se le pueden hacer un par de agregados para hacerla más adecuada a la investigación de las organizaciones científicas. Entonces, si podemos ir a la diapositiva que sigue. Ahí va. Bueno, tomando esta idea, ¿no? Del género como una matriz de inteligibilidad para mirar cómo se organizan o disponen los roles, las prácticas, las actividades de la ciencia, también en este caso particular que les traigo, de la medicina, como un quehacer que en parte es también científico y en parte es clínico, como sabemos, ¿no? Esta idea de entender al género como una matriz de inteligibilidad nos habla de la presencia inmanente del género, no algo como que está, no como una epifanía o como una especie de cosa trascendental que emana de las organizaciones científicas, sino que algo como que organiza el quehacer médico o científico de una manera normativa y que no se ve en ningún lado, sino que se ve solo en sus efectos, en cómo actúa y en cómo hace actuar. Y que por lo tanto no se encarna solo, y esto es quizás lo que se le podría comentar a Butler, no se encarna solo en identidades, no solo en personas, no solo en cuerpos, sino también, y no, desde luego no solo en mujeres, sino también en
todo el sistema de las organizaciones médicas y científicas, ¿no? Que habla también de la encarnación del género en los dispositivos, en las infraestructuras, en las espacialidades, en aquello que tiene que ver no solo con lo humano, sino también con lo no humano, ¿no? Pensar el género como aquello que se ejerce, que es un proceso, es una práctica, necesita ser hecho para existir, no es preexistente o trascendente o previo a cómo se organizan los servicios médicos, sino que en la medida en que no es hecho, no existe, y en la medida en que es hecho, ejercitado, practicado, performatizado, normativamente, se presenta, ¿no? Esta idea de que lo que está presente es parte de un ejercicio de género. Y por lo tanto, salir un poco también de ese planteo de que el género sería la encarnación en determinados cuerpos o en determinadas identidades. Esta forma de concebir al género como matriz de inteligibilidad permite prestar atención a otras cuestiones que una mirada más centrada en el problema de la identidad no mira. Por ejemplo, como decía recién, cómo actúan o se hace actuar y cómo se ensamblan los dispositivos sociotécnicos de las organizaciones médicas y científicas, cuáles son los aspectos materiales, las practicalidades de ese quehacer clínico, médico, científico, prestando atención a aquello que va más allá de lo simbólico, más allá de lo que se enuncia como ideologías o ideologemas, más allá de lo que se pronuncia, más allá de lo que se representa y más allá de los sujetos. No quiere decir que no lo incluya, este enfoque que podríamos decir con Haraway es material semiótico. No quiere decir que no se incluya lo simbólico, no quiere decir que no se incluya lo que piensan, verbalizan, los sujetos que transitan por los espacios clínicos, desde luego atendiendo a una noción compleja de discurso como aquello que incluye, como decíamos, lo infraestructural, lo espacial, pero lo incluye lo verbal de una manera compleja, es decir, como decíamos, atendiendo también a lo material, atendiendo también a lo que no se simboliza. Si les parece, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y también otro insumo que tomo para producir estos análisis son los aportes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que proponen abrir la caja negra de la producción, en el caso que les voy a presentar hoy, de estadísticas en la ciencia y la medicina reproductiva. Esta idea de caja negra es muy importante para los estudios de ciencia y tecnología. Es una idea que han formulado varios y varias autores, ahora ya es parte de la caja negra, es parte de las herramientas de los estudios sociales de la ciencia, pero básicamente refiere a cómo un conjunto de prácticas y aprendizajes científicos se cierran y se encapsulan y dejan de ser visibles como necesarios para la consecución de determinados resultados científicos. Entonces, todo lo que está hecho caja negra son procesos que incluyen un montón de conocimiento en sí mismos, pero que ya no están problematizados, son controversias y sobre las cuales ya no se discuten, simplemente funcionan. Entonces, pensando en el caso que les traía hoy respecto de cómo funcionan las estadísticas en la medicina y en la ciencia, y tomando esta idea de caja negra, nos hacemos la pregunta respecto de, bueno, ¿cómo se producen las estadísticas? ¿Cómo las estadísticas que se usan en la medicina reproductiva son resultados de una construcción? ¿Cómo se estabilizan a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se cierran las controversias respecto de cuáles son los números correctos?
los problemas de reversibilidad que trae la producción de cajas negras, en el sentido de que una vez que un cierto camino de desarrollo o camino de utilización de determinados dispositivos se ha cerrado o sedimentado, estandarizado, es muy difícil hacer las cosas de una manera distinta. Por eso es difícil volver atrás, es difícil revertir lo que se ha instalado como proceso estandarizado. Este planteo no significa solo problematizar el carácter político de las estadísticas como instrumentos de control o disciplinamiento o de control político, digamos. Esta es también toda una línea de análisis en los estudios sociales de la ciencia que trabajan con el problema de las estadísticas. Si bien algo de esto siempre hay, asumir esa perspectiva desde el vamos implica que uno en parte ya tiene resueltas las cosas porque ya sabe dónde están los buenos y los malos antes de meterse más minuciosamente a indagar cómo es que funcionan en concreto las estadísticas, los números en los ámbitos científicos y médicos, ¿no? Porque uno ya tiene ordenado el mundo antes de mirar localmente cómo se producen ensamblajes y asociaciones entre actores o actantes o agentes que si uno los mira de cerca quizás nos muestran resultados o ordenamientos que nos sorprenden un poco y que no coinciden tanto con aquello que pensábamos si hemos politizado el campo previamente. Esto también es algo clásico, digamos, de al menos una parte de los estudios de ciencia y tecnología, no establecer quiénes son los actores relevantes de antemano, no establecer cuáles son las controversias relevantes de antemano, no establecer cuáles son las incertidumbres, sino ir a mirarlo localmente. Bueno, también, digamos, lo que aporta una mirada de estudios de la ciencia y la tecnología es la posibilidad de considerar la estadística como un dispositivo sociotécnico que se ensambla con las disposiciones humanas y que en ese sentido es capaz de generar y participar en redes, en intermediaciones, en asociaciones, muchas veces de humanos inhumanos, de agencias heterogéneas, es decir, salir de una consideración de la estadística como un resultado neutral y objetivo de la mente abstracta y racional humana, ¿no? Y poder ver cómo las estadísticas de hecho se comunican con otros dispositivos y con otras agencias y arman redes y funcionan y circulan. Es decir, tienen cierta agencialidad, podríamos decir, lo cual también de alguna manera es mirar esto que se menciona mucho últimamente, que es la performatividad de los dispositivos, ¿no? O sea, los dispositivos que usamos en la investigación, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, producen determinados objetos, inciden en la manera en la cual el objeto que se mira a través de esos dispositivos toma forma, es decir, no son los métodos y las técnicas de investigación no son, o los dispositivos experimentales o los dispositivos para investigar no son ajenos a los resultados que se obtienen con ellos, sino que tienen una relación intrínseca, interna con esos resultados. En ese sentido, tienen cierta capacidad de producir esos resultados y si utilizásemos otros dispositivos de investigación, produciríamos otros resultados o otros objetos de investigación. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Esto es solo como para resumir y ya metiéndonos más un poco en el tema. Elementos están en juego en la cuestión de las que les voy a hablar hoy, que es la donación de óvulos en Argentina, ¿no? Solo para dar un pantallazo, la donación de óvulos es una práctica que involucra una serie de técnicas de laboratorio
y también administrativas y médicas, que permite sustituir gametos propios por gametos donados. En el caso de personas que no pueden reproducirse con sus propios gametos, y en este caso en particular, que no pueden reproducirse con sus propios óvulos. Entonces, utilizan óvulos de otras personas. En este caso, perdón, de otras mujeres o personas con capacidad de producir óvulos. Otra cuestión que está muy en el centro de los problemas que trae para pensar la donación de óvulos es el tema del anonimato o la revelación de la identidad de las personas que han donado su material reproductivo para ayudar a otras personas. También la cuestión del control, o sea, del surgimiento y del control de determinados riesgos que son específicos a la práctica de la donación de óvulos o de gametos, como son el control de los riesgos poblacionales y los riesgos individuales, de los que voy a hablar a continuación. También algo que surge con el tema de la donación de óvulos es toda la cuestión de cómo coordinar fenotípicamente la apariencia de las personitas que van a nacer de esos óvulos donados. Esto aplica también para el caso de la donación de esperma, con la apariencia física de las personas que van a actuar como padre o madre de esas personas. Entonces, esto de la coordinación fenotípica y también inmunológica tiene que ver con el problema de las apariencias y el problema de cómo la apariencia física en nuestra cultura, en general en Occidente, es una clave importante de las prácticas de parentesco. Pertenecer a una familia, ser reconocido como hija, hijo de alguien, o como padre, madre de alguien, implica también en nuestra cultura la posibilidad de establecer parecidos físicos entre esas personas que se dicen pertenecer a una misma familia. Por último, la otra cuestión que quería señalar como importante en el tema de la donación de óvulos es todo el megatema de el altruismo, el pago, la compensación o el comercio. Digamos, todas obviamente son opciones semi-excluyentes unas de otras, y cuáles son los marcos a través de los cuales se va a construir la donación como un sistema más bien altruista o como un sistema más bien comercial. Y bueno, esto también se podría ver a la luz de esta idea de construcción, ¿no? O sea, la donación no es naturalmente ni altruista ni comercial per se, sino que se la considere así depende de un montón de cuestiones, es decir, de un montón de performances y un montón de esfuerzos y un montón de organizaciones que la construyen y la posibilitan como tal de una determinada manera o de otra. Las mujeres que donan no son ni naturalmente altruistas ni naturalmente homo economicus, no sé cómo decir esa opción, ese término en latín, en femenino, pero no son necesariamente, puede ser que sean muy altruistas o puede ser que solo les interese el dinero, pero eso no es lo único que importa para considerar si la donación es altruista o comercial, sino que lo que importa es cómo se organizan un montón de cosas para que una donación termine siendo altruista y comercial. Igual no me voy a meter mucho en eso, pero me pareció también interesante rescatar esta cuestión de la construcción, ¿no? Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Eso era solo para señalar que nos dedicamos a esto de los del control poblacional. Perfecto, sí, pasamos a la otra. Bueno, cuando yo les contaba que la donación de óvulos conlleva tanto riesgos poblacionales como individuales, me refería en concreto, hablando de los riesgos poblacionales, a lo que en el campo de la medicina reproductiva se denomina en general el riesgo de endogamia o el riesgo genético. Existe toda una retórica en el campo reproductivo respecto de
la importancia de la diversidad genética de las poblaciones como una ley central, digamos, de la biología, de la biología en general, pero esto es parte del discurso de la biología moderna, ¿no? Como disciplina que lo estudia, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, para que haya salud poblacional, para que una población sea feliz, progrese y sea saludable, debe ser genéticamente diversa, porque la diversidad permite que haya variación, que haya futuras adaptaciones al ambiente, que haya reservorios genéticos de donde sale novedad, y la novedad siempre está muy bien vista en esta gran narrativa darwiniana sobre la salud de las poblaciones. Y por oposición, cuando una población tiene poca diversidad genética, se genera enfermedad, extinción, degeneración. Esto está muy instalado como discurso y como manera de ver, iba a decir el mundo, pero más que el mundo probablemente sea la biología de las poblaciones, en el campo de la reproducción asistida, me animaría a decir que en el campo de la medicina en general, esta narrativa, gran narrativa de la biología moderna está muy presente. Bueno, por supuesto, cuando se utiliza donación de óvulos, en la medida en que el pool de donantes, tanto de óvulos como de esperma, tiende a ser relativamente reducido por varias causas, algunas de las cuales vamos a hablar después, existe como un cierto riesgo, o al menos una cierta preocupación, de que se empiece a limitar esta ensalzada diversidad genética, porque desde luego si donasen siempre los y las mismas donantes, tendríamos más o menos siempre el mismo pool genético dando vueltas, empeorado por la posibilidad de que en ciertas zonas donde se usa mucho la reproducción asistida, por ejemplo, el caso de Nordelta es un caso que se suele mencionar, les chiquites que nacen de donantes sean hijos de les mismes donantes y por lo tanto compartan genes y por lo tanto en el futuro tengan la posibilidad de unirse en algún tipo de unión conyugal sexual y bueno, todo lo que esta preocupación genera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para controlar ese riesgo poblacional o la preocupación respecto a la endogamia? Se pone un límite a la cantidad de donaciones o embarazos o nacimientos que se van a aceptar dada una determinada población. Por ejemplo, formulaciones de este límite son 20 embarazos por millón, 7 nacidos vivos cada 800.000 habitantes. Son típicas formulaciones de esta medida del control del riesgo poblacional. En Argentina, el cálculo de estas normativas bioestadísticas oscila entre dos formas en general. Pues a veces es calculada o ha sido calculada, una vez que pero ha sido calculada de una manera como abstracta, como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Si yo elijo un número de 20 y habilito 20 embarazos por millón, ¿qué probabilidad tengo de que 2 donantes se encuentren, ¿no? Entonces calculo una probabilidad en función de un número abstracto que yo elijo, un poco al azar. Otra posibilidad también es que se utilizan estas medidas copiándolas de normativas bioestadísticas que han sido desarrolladas en otros países. Y esto obviamente no tiene en cuenta regímenes especiales de parentesco que podrían ser particulares de Argentina o prevalencia de determinadas enfermedades genéticas en Argentina, que habría que preguntarse si no deberían ser tenidos en cuenta estos factores cuando se usa una de estas medidas que es copiada de normativa extranjera. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno,
También respecto del control de los riesgos poblacionales, me gustaría destacar que así como esta preocupación por la diversidad de la especie, por la variedad biológica, se formula siempre en términos muy biológicos, podríamos decir, creo que es interesante pensar en la dimensión moral que tiene también esta preocupación formulada puramente en términos biológicos, ¿no? Esta cosa de que tenemos que evitar que se conozcan y que se casen, ¿no? ¿Cuál sería el núcleo problemático ahí de que se conozcan y se casen? Bueno, en parte es esto de la endogamia, pero también es el horror moral a que dos personas que están genéticamente vinculadas o incluso que son tan cercanas como para que se las considere medio hermanos o medio hermanas, podrían tener sexo juntos, ¿no? Entonces, trayendo algunos de los aportes de la teoría del actor red, se podría pensar que, en este caso en particular, qué es natural y qué es cultural o social, es mucho más el resultado de estas prácticas científicas antes que algo que está antes de esas prácticas, ¿no? Y que asimismo, como señala Latour, hemos fracasado en nuestro ser moderno que pretende purificar y deslindar lo social de lo biológico. Una preocupación que se plantea como una preocupación biológica también viene asociada, aunque soterradamente, a una preocupación moral. Por lo tanto, es difícil deslindar, separar lo moral de lo biológico. Y también me gustaría destacar en relación con el riesgo poblacional, la performatividad de estas mismas estadísticas o de estos mismos números que se usan, esto de, 20 embarazos por millón, ¿no? Porque si uno observa en esas fórmulas de, 20 por millón y cómo se calculan y el riesgo, etcétera, también en parte lo que la fórmula estabiliza es la idea de los medio hermanos, ¿no? La fórmula estabiliza que si yo tengo un riesgo de 1 en 50.000, que sería el riesgo de una persona, por 1 en 50.000, que sería el riesgo de la otra persona que se une sexualmente con el que comparte genes, estoy utilizando todo un lenguaje que tiene que ver con la idea de los medio hermanos, que es lo que también hace viable el planteo de la fórmula en sí, ¿no? Porque cómo yo calculo ese riesgo de 1 en 50.000 por 1 en 50.000 de cada medio hermano. O sea, ese es el riesgo de cada medio hermano. Necesito la palabra y el concepto de medio hermano para calcular el riesgo del encuentro. Entonces, también de alguna manera, el uso de esa fórmula termina produciendo algo de que esas personas que comparten genes son medio hermanos, que es un poco paradójicamente lo que se quiere evitar, porque lo que se quiere producir es separación entre posibles personas que comparten genes, pero la fórmula de alguna manera termina asociando a estas personas al caracterizarlas para poder calcular su riesgo de encuentro con otra como medio hermanos. Entonces, este carácter performativo que hablábamos antes de las estadísticas también debe ser tenido en cuenta. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Bueno, como les comentaba antes, no solo hay riesgos poblacionales en la donación de gametos o de óvulos, sino también riesgos individuales. Y estos son, sobre todo, riesgos que atañen a la donación de óvulos, no se dan tanto en el caso de la donación de semen, que como sabemos es una donación, si no recontra fácil, bastante más sencilla que la donación de óvulos, que requiere no solo una intervención quirúrgica para la extracción de los óvulos, sino también administración, un esquema de administración de hormonas a las donantes y una estimulación de su aparato reproductivo para que en esa extracción de los óvulos se extraiga más de un óvulo potencialmente fecundable. ¿Por qué es esto
sobre todo por una cuestión de costo-beneficio en sentido amplio, no solo económico, sino que es verdad, si yo voy a intervenir a una donante, meterla en un quirófano, sacarle óvulos, preferentemente voy a hacer eso para obtener una cantidad de óvulos y no solo un óvulo. Un óvulo, además, no es fertilizable más que en un estadio determinado de su desarrollo. Entonces, yo necesito extraer varios de esos óvulos que están en una metafase particular, donde están listos para encontrarse con el espermatozoide. Todos los servicios de medicina reproductiva donde haya donación de óvulos funcionan en base al uso de sistemas de estimulación ovárica que buscan la producción de más de un óvulo en metafase 2, creo que es la condición o la fase en la cual el óvulo está listo para encontrarse con el espermatozoide, de manera que ese ciclo de estimulación y de donación sea redituable también económicamente, ¿no? Pero digo, también en términos de tiempo y en términos de un montón de cosas. Entonces, la donación de óvulos tiene estos riesgos individuales que tienen que ver con su ocurrencia como evento único y también como su ocurrencia como evento reiterado. En relación con su ocurrencia como evento único, si yo solo estimulo en una vez a la donante, la estimulo hormonalmente y solo le saco una vez óvulos, igual esa donante tiene un riesgo por participar como donante y esos son los riesgos asociados a ser intervenida quirúrgicamente y a tomar las hormonas porque un esquema mal administrado que hace un efecto distinto en esa donante puede derivar, si bien desde luego cada vez es menos probable porque hay mucho control, cada vez se conoce más cómo funcionan las hormonas, en un cuadro de hiperestimulación ovárica, que es un cuadro médicamente muy complejo, con graves consecuencias de salud para la donante, eventualmente, en casos muy extremos, la muerte. También la donación de óvulos como evento reiterado produce una cantidad de riesgos o habilita una cantidad de riesgos que tienen que ver exactamente con esto, con la reiteración de esquemas de estimulación ovárica en la misma donante. Y estos riesgos se relacionan con la posibilidad de reducir su fertilidad futura o de producir a esa donante algún cáncer reproductivo o ligado o cáncer de mama, ciertos cánceres de mamas que tienen origen hormonal, como consecuencia de haber recibido diferentes esquemas y periodos de estimulación ovárica. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, si bien existen algunos estudios, no demasiados, pero algunos existen en el mundo, no en Argentina, que plantean que la estimulación hormonal no causa riesgos de descenso de la fertilidad ni aumento de la probabilidad de contraer determinados tipos de cáncer, estos estudios tienen algunos problemas. Por ejemplo, no tienen en cuenta la epidemiología local, justamente porque no son estudios locales, ni la prevalencia de determinadas formas de cáncer reproductivo y cáncer de mama en Argentina. Y tampoco tienen en cuenta algo que es muy del caso argentino, que es la inexistencia de un registro único de donantes, tanto de óvulos como de esperma. ¿Por qué digo esto del caso argentino? Creo que en otros países de Latinoamérica también es similar, pero no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. En Argentina no hay un registro central donde se centralice toda la información respecto de quienes donaron óvulos en clínicas de reproducción. Entonces, si bien se estipulan estas medidas de control de estos riesgos individuales, no hay manera de saber si una donante va a un centro, cumple su cuota en ese centro y después va a otro centro y cumple su cuota en ese centro y después va a otro centro y cumple su cuota en otro centro. Entonces hay una suerte de hacer la vista gorda respecto de este problema
por parte del campo reproductivo y es algo que la verdad que estaría bueno asumir y resolver, sobre todo porque es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzó a haber esquemas de estimulación de donantes en Argentina, lo cual hace ya varias décadas. Entonces, en la medida en que la reiteración, la donación y atravesar todo este periodo de estimulación ovárica podría generar algún problema de salud en las donantes que acuden a diferentes clínicas, sería interesante contar con este registro único de donantes, que además está previsto en la ley de reproducción asistida sancionada en 2013, y también el Estado debería accionar algún tipo de medida como para que esto pueda concretarse. En relación con el riesgo de endogamia, vale la pena destacar, el riesgo de endogamia es el que mencionábamos antes, esta cuestión del riesgo para la salud de las mujeres no es tan mencionado en el campo reproductivo y las que lo hacen en general son mujeres, las que traen a la luz o a colación o a mención o a discusión el tema de los posibles riesgos para la salud de las mujeres. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Ya voy terminando, no se preocupen. Bueno, respecto entonces de cómo se controlan estos riesgos para la salud individual de las mujeres donantes, se utilizan estas medidas que limitan la acción que puede realizarse por parte de una persona individual. No son ya esas medidas poblacionales donde hablábamos de 20 embarazos por millón, sino que hablamos de cosas como 6 donaciones o 6 embarazos o 6 nacimientos por donante, ¿no? Es una medida que atañe a la donante particular. Estas medidas buscan proteger a las donantes de realizar más donaciones de las que se ha probado que efectivamente no perjudican su salud reproductiva ni su riesgo de contraer cáncer en aquellos estudios de otros países que les mencioné. Pero dada la inexistencia de un registro único de donantes, la eficacia de estas medidas lógicamente es restringida, porque es verdad que yo tengo esa medida y es verdad que algunas donantes solo van a donar en una clínica y en ese caso la medida es eficaz, pero en la medida en que, y esto pasa mucho, un donante va a más de una clínica, esa medida deja de ser eficaz como control del riesgo de su salud individual. También vale mencionar que en Argentina estas medidas bioestadísticas son copiadas de la normativa de países europeos y sobre todo de Estados Unidos, las sociedades médicas como la ASRM y la SART, que son asociaciones médicas del campo de la medicina reproductiva de Estados Unidos, han producido normativa respectiva a cómo controlar estos riesgos de las mujeres donantes, pero cuando agarramos esas medidas, esos números y los trasladamos acá, en el marco de una ausencia de un registro único de donantes o de estudios epidemiológicos, como mencionábamos, respecto de la prevalencia de ciertos cánceres, nos estaríamos quedando un poco cortos porque no sabemos en concreto cómo funcionan localmente esas medidas abstractas que fueron planteadas y propuestas para otros países y otros contextos. Además, vale mencionar que incluso en aquellos países, en algunos casos, en aquellos países en los cuales se han producido o sugerido estas medidas de control del riesgo individual de las donantes, en algunos casos son adaptaciones de cálculos que están sacados para para manuales de esperma por ejemplo, el manual de esperma de la OMS, que bueno, se menciona el manual de esperma de la OMS, pero yo nunca lo encontré, me maté buscando el manual de esperma de la OMS, pero se menciona ese como una medida que podría controlar estos riesgos individuales, pero no sé si es una medida para controlar un riesgo de la donación de esperma, no se puede explicar cómo funcionaría para controlar el riesgo de las mujeres que donan óvulos. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Por un lado, tenemos una medida poblacional que pretende controlar el riesgo de endogamia.
Y por otro lado tenemos una medida individual que pretende controlar el riesgo de afectar la salud de una donante individual. Pero el ámbito de ejercicio de ambas medidas es el puro acto de donación. Entonces, ¿cómo aplico ambas medidas simultáneamente? Si ambas medidas las debería aplicar en el momento en el cual voy a calcular si esa donante puede o no volver a donar. Entonces, la respuesta es que eso, la verdad, francamente, es imposible. No se pueden aplicar las dos medidas de control en un mismo acto de donación simultáneamente. Entonces, o bien se aplica una o bien se aplica otra. Hay profesionales que usan más una, hay profesionales que usan más otra. Ciertos centros usan más unas, las poblacionales, ciertos centros usan más las medidas individuales. A veces se dice lo que pase primero, pero no queda del todo claro cómo es que una medida desarrollada para controlar un riesgo poblacional puede controlar adecuadamente el riesgo de una mujer de contraer un cáncer eventualmente como resultado de su paso por las clínicas de fertilidad como donante, ni tampoco queda claro cómo una medida desarrollada para controlar un riesgo individual puede controlar adecuadamente la posibilidad de que se reduzca la diversidad genética de una población. Por lo tanto, estaríamos hablando de una importante cuota de azar en la implementación del control de los riesgos. Las medidas se implementan, además, con una notable flexibilidad. Ustedes me escucharon hablar de 6 u 8 donaciones o embarazos o nacimientos por donante, asimismo de 25 o de 20 o de un embarazo, nacimiento o donación por millón o cada 700.000 o cada 800.000 habitantes. Esta flexibilidad también es interesante en sí misma. Probablemente no haya otra forma de implementar una norma que no sea con determinada flexibilidad. Eso también es importante mencionarlo. Bueno, entonces la pregunta que dejo planteada es cómo la medida poblacional controla adecuadamente el riesgo de las mujeres donantes y cómo la falta de un registro único de donantes logra mitigar los posibles riesgos o no, desde luego, que existirían para las mujeres que donan óvulos en las clínicas de fertilidad. Y para concluir, un poco sobre todo lo dicho, diría que la implementación de medidas bioestadísticas de control de riesgo en la medicina reproductiva produce el efecto de control de los riesgos o que los riesgos han sido adecuadamente controlados. Es decir, si hay algún tipo de dispositivo de control, entonces se puede decir controlando los riesgos. El tema es seguir haciendo preguntas respecto de cuán adecuado es este control. Esto mismo, ¿no? Que se implementen un conjunto de medidas bioestadísticas que buscan controlar estos riesgos no significa que esos riesgos se controlen exhaustivamente. También es probable que la flexibilidad, como decía, con la que se citan las normas bioestadísticas sea parte de su enactment, es decir, del hecho de ser hechas, del hecho de ser llevadas a la práctica y de su capacidad para ser utilizadas. Si estas normas fuesen muy rígidas, o muy duras, no podrían ser efectivamente implementadas. Entonces, parte de la posibilidad de que tengamos algún tipo de control de riesgos de los que hemos hablado es que las normas sean flexibles. Eso también hay que destacarlo. También me gustaría destacar, no sé si lo puse acá, pero a mí me parece que es muy importante que la medicina reproductiva se haya dado estos mecanismos de control, sobre todo teniendo en cuenta que las prácticas de medicina reproductiva se realizan en el país desde mediados de los años 80 y la ley que las reguló por primera vez a nivel nacional, había una ley provincial previa, es del año 2013. En el interín, el campo reproductivo no tuvo ninguna pauta estatal, gubernamental, legal para guiarse y sí se designó una serie de normativas y de guidelines y de recomendaciones al interior del campo mismo que me parece muy importante y destacable que lo haya hecho, sobre todo en un campo médico que está en muchos sentidos en las fronteras de la ciencia y la investigación científica y por lo tanto trabajando en el marco de una amplia incertidumbre en muchos casos, ¿no?
Bueno, también me gustaría destacar que, como decíamos, toda norma bioestadística en este caso tiene un carácter performativo y en cierta medida produce el riesgo que se propone solo controlar. Es decir, que consideremos que hay un riesgo de que dos medio hermanos se junten, también es parte del hecho de que existe una norma que controla ese riesgo y es parte de cómo esa norma está formulada a través de una fórmula que menciona el concepto de medio hermanos o medio hermanes, si quieren. También existe, podríamos decir que existe un solapamiento entre aspectos biológicos y aspectos morales en el control de la endogamia, en las prácticas de la reproducción asistida, cosas que seguramente solo les interesan a los sociólogos destacar, pero que sigue siendo, o antropólogos capaz, pero que sigue siendo muy interesante de decir, porque siempre descubrimos nuevos terrenos en los cuales es imposible en la medicina separar lo moral, lo social, lo cultural, de aquello que se presenta como biológico y natural y dado. Y en el caso de la protección de la salud de las mujeres donantes, es necesario preguntarse si las medidas que se utilizan son las adecuadas, si el control de los riesgos puede mejorarse. Bueno, eso es todo por ahora. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por la presentación, súper interesante. Habilitamos ahora el espacio para consultas, comentarios, intercambios por el canal de YouTube. Bien. Ahí estamos. Salió bien esta parte de la transmisión. Disculpa las molestias, Lucía, de que tuviste que reconstruir la primera parte, pero toda esta segunda parte salió perfecto, así que muchas gracias. Ah, buenísimo. Bueno, no hay problema. No sabía, no, hubo momentos que tenía incerteza de si me estaban escuchando o no. También estaba mirando el PowerPoint y bueno, estas tecnologías hacen que a veces no esté claro a quién, si hay alguien ahí del otro lado. Es un poco No se ve extraño y claro. todavía nos estamos acostumbrando. Bien, bueno, mientras los participantes comienzan a hacer sus preguntas y comentarios, yo tengo algunas consultas que fui tomando nota y de haber escuchado otros trabajos tuyos previos súper interesantes también. Quería hacerte una pregunta que quizás es un poco metodológica, bastante metodológica, demasiado quizás para este contexto, pero te quería consultar porque me parece interesante el uso que haces del enfoque del actor red de Bruno Latour y tomando esta impronta del cambio metodológico que representó Bruno Latour desde una mirada etnográfica, de entrar al laboratorio, de ver cómo la ciencia era construida al interior del laboratorio de forma etnográfica, quería consultarte un poco sobre tu trabajo en ese sentido, digamos, esto que vos decías, bueno, cómo te posicionás como dentro del campo de los sociólogos, cómo participás y cómo fue, digamos, tu experiencia articulando en este campo de la medicina y sobre todo un campo que tiene una especificidad científico-tecnológica de punta en términos de desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia tuya entre dos ámbitos que epistemológicamente a veces aparecen como escindidos, ¿no? Sí, entiendo perfecto a lo que apuntás y está muy buena la pregunta. Para mí sí, fue como un montón de, bueno, de dilemas y de dificultades. Bueno, ¿cómo voy a encarar esto también? No tenía tan claro, ¿no? Cómo iba a llevar a la práctica este enfoque que a mí me resultaba muy atractivo de la teoría del actor red y quizás más ampliamente de los estudios de la ciencia, ¿no? Que fue como un enfoque que yo, con el que tomé contacto en la realización de mi doctorado, no conocía esas teorías, esa bibliografía antes de comenzar mi doctorado. Recién, justo apenas de comenzarlo, había empezado a leer un poco Latour y yo vivía en otro país en ese momento, en Inglaterra, y bueno, mi directora
un poco por el tema que yo estaba tratando, me sugirió que comenzara a leer a Latour, a Calón, a John Law. Y bueno, mis primeras incursiones en esos autores me resultaron muy incómodas. De hecho, me parecía, yo iba y le decía a mi directora, esto no me va a servir, esta gente no habla de la política y del poder, todas estas cosas que nos resultan muy incómodas la primera vez que leemos, y que hasta que uno entiende que el tema de la política o del poder está muy presente, solo que de otra manera, ¿no? Y bueno, había como un interés en pensar la materialidad, las practicalidades. Una autora que para mí fue muy importante fue Anne-Marie Moll, que ella tiene varios trabajos. Unos que yo leí muchos fueron sobre la arteriosclerosis. Ella es holandesa y hace etnografía en unos hospitales holandeses sobre la arteriosclerosis y tiene este concepto de la enfermedad como algo múltiple, ¿no? Ella dice, no es lo mismo la arteriosclerosis de la unidad de patología, donde se cortan los tejidos y se observan las arterias, creo que son obstruidas bajo el laboratorio, que la arteriosclerosis en la clínica, todo en el mismo hospital, ¿no? Pero en distintos ámbitos, que en la clínica, donde se está hablando con los pacientes y preguntándole cuáles son sus síntomas. No es lo mismo en la medicina por imágenes y en la radiología. Entonces, esta idea de la enfermedad como algo múltiple y praxiográfico, ella habla de lo praxiográfico de las enfermedades también, de cómo las enfermedades se hacen en espacios que contienen un montón de practicalidades, de cosas súper concretas, de infraestructuras, y más que infraestructuras, en realidad de dispositivos, ¿no? Esta atención a, no sé, cómo es el microscopio con el cual se mira ese tejido, cómo es el aparato que saca las radiografías o las tomografías. Todo este enfoque en lo práctico, en las practicalidades o el enfoque praxiográfico fue muy importante para mí. Entonces yo, siguiendo un poco a Moll, también lo que hacía era, les preguntaba a los profesionales, iba mucho a cómo hacían las cosas que hacían. O sea, bueno, y contame, ¿cómo haces? ¿Qué tenés? ¿Una planilla para anotar de qué color es el color de la piel? Bueno, porque todo este tema de la apariencia que yo mencionaba, de la coordinación de la apariencia de donantes y receptores, lo indagué mucho también. ¿Y dónde anotás los colores? ¿Y quién hace la planilla? ¿De dónde viene? ¿Tenés un software específico para eso en la computadora? Y por ahí me hacía grafiquitos y yo me llevaba el gráfico y miraba el gráfico. Trabajé mucho también con los consentimientos informados, cómo circulaban los consentimientos informados, también toda esta cuestión del altruismo y de la construcción del altruismo como parte, como fuerte anudado con el dispositivo del consentimiento informado. Entonces, no sé, lo fui como inventando un poco, pero con estos antecedentes bueno, estos autores y autoras que mencioné recién. Y sí, después cuando volví a Argentina, a veces me costó, no sé si hablar en pasado o en presente, a veces me cuesta un poco ese diálogo. No siempre, no siempre es tan fácil entender que por ahí uno se está mirando otra cosa, ¿no? Cuando estamos como muy acostumbradas en Argentina a poner mucho el foco en lo representacional, ¿no? Y en como a reconstruir como sistemas de pensamiento y extractos de ideologías y toda esta idea como de las representaciones sociales y el sentido, ¿no? Como reconstruir el sentido de los actores, eso es como algo que está muy instalado en nuestras ciencias sociales, y salir un poco de la temática de reconstruir el sentido y hacerse otras preguntas respecto de, no sé, la agencia de los objetos y la agencia de los dispositivos, y no porque los objetos y las agencias actúen solos, pero sí porque actúan ensamblados con los humanos. Bueno, hacer esas preguntas a veces es un poco, sí, es un poco extraño para la manera en la cual se hacen ciencias sociales acá, pero también, bueno, qué sé yo, también progresivamente
van surgiendo nuevas investigaciones y hay mucha gente más en el campo de ciencia y tecnología con la cual se dialoga sobre este tema y eso está bueno. Bien, gracias Lucía. En ese sentido, te quería hacer una pregunta eh, que tiene que ver con cómo pensás que se puede articular en Argentina en relación a estas perspectivas que algunos denominan poshumanistas, digamos, que tratan de correr del centro al actor humano, digamos, y ver cómo funciona este entramado que vos mencionabas de red de actores o actantes no humanos. ¿Cómo pensás que esto puede articular? ¿De qué modo habilita o restringe estrategias en el plano de la militancia cuando dentro de los discursos muchas veces, de las disputas que se dan en el campo del feminismo, tienen que ver con definir cuál es el estatuto de lo humano, ¿no? Y estoy pensando no solo en este tema de la cuestión de la fertilización in vitro, la donación de óvulos, sino también, por ejemplo, los debates que se daban en torno a la despenalización del aborto, ¿no? Bueno, cómo se define el estatuto de lo humano es algo que aparece presente en esta frontera entre lo biológico, lo cultural, lo social, y también en cómo esos discursos luego pasan a, digamos, a ser dispositivos legales que regulan y son normativos en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se lleva, digamos, un discurso o una metodología poshumanista cuando parece que lo que se está discutiendo es el estatuto de lo humano, ¿no? También en la estrategia, digo, a veces militante, cómo articular estas perspectivas, ¿cómo lo pensás vos? Es una Sí. pregunta que yo a veces me cuesta y me parecía que quizás estos enfoques tuyos podían aportarnos a ver cómo pensar esa articulación. Mm. Sí, efectivamente no es la manera que está más estabilizada de pensar todo el debate en torno al aborto, ¿no? O sea, cómo meter una discusión sobre lo no humano, lo poshumano, ahí parecería como en primera instancia que no va a contribuir o que va a disminuir la fortaleza de las demandas que se están planteando en la arena pública, ¿no? Porque desde luego el vocabulario y los esquemas de reflexión y de demanda a partir de los cuales se ha militado y activado todo el campo a favor de la despenalización o legalización del aborto son muy caros a la idea de derechos, ¿no? En Argentina, de derechos sexuales, reproductivos, ¿no? Y es como otro vocabulario ese, ¿no? Es como el vocabulario de los derechos, de la autonomía, de la libertad, de la propiedad de lo propio como el cuerpo, ¿no? Es una constelación de un lenguaje político que es distinto al lenguaje del poshumanismo, ciertamente. Y me parece que esa articulación, primero habría que pensar si es válido y si podría otorgar algún matiz que fuese relevante a cómo se ha dado en términos más generales el debate por el derecho al aborto. Yo tampoco pienso que hay que humanismo a todo, no soy como una chauvinista del poshumanismo y que todo hay que repensarlo en términos de humano. Y pienso que determinados debates se dan en determinadas coordenadas, ¿no? Conceptuales, y en la medida en que esas coordenadas produzcan resultados políticos que amplíen efectivamente los derechos, bueno, es difícil salir de ese lenguaje, ¿no? Quizás no habría que presionarlo por otro lado, ¿no? Por el lenguaje de lo poshumano. También hay algo como de todo el vocabulario de lo poshumanista
que yo creo que quizás, no sé, puede generar rechazo, incluso una cierta cosa como de que son conceptos importados, ¿no? Que no son conceptos de acá, que no tienen gravitación, digamos, en las maneras en las cuales nosotros nos pensamos. Entonces también no sé hasta qué punto hay que seguir por caminos que no se reconocen como mecanismos que son apropiables y lenguajes que son apropiables para, para ampliar el margen de nuestras libertades, ¿no? Quizás, lo que quiero decir es que quizás la disputa por la legalización del aborto va bien como va. No sé si hay que reformularla en otros términos, ¿no? En Argentina, o por lo menos en el momento en el que está, va bien como va, y ha sido planteada con enorme sofisticación, complejidad y matices, ¿no? En la terminología que se usa. Así que no sé, no te di ninguna respuesta en realidad. No, no, sí, muchísimo, muchísimo para seguir pensando. Súper interesante todos los aportes, Lucía. Bueno, sí, habilitado el espacio para consultas, comentarios por medio del canal de YouTube. Bueno, hay unos comentarios que aparecieron ahí que son un poco bizarros. No sé vos, Lucía, si los estás leyendo, pero bueno, ya No, los verás. Dice, si yo donaría óvulo en el país que más me lo paguen, no me gustan las hormonas y soy re fértil, es obligatoria la hiperestimulación. Y después dice, la investigación sobre los modos de existencia es lo mejor. Alguien con un usuario que se llama Bubble Maker. Así que bueno, no sé si supongo que refiere a los modos de existencia de la tour. sí, y bueno, Mara Dicenta dice, por curiosidad, ¿encontraste formas de generización de los óvulos o el esperma en tu trabajo de campo que muestran diferencias a lo que contaba Emily Martin por ser en Argentina? Mm. Está buena la pregunta. No lo trabajé específicamente, estaría bueno mirarlo de vuelta. ¿Cómo estás, Mara? Vi sobre tu trabajo hace poco en una web, me interesó mucho. Estaría bueno mirarlo un poco. Hay algo que está como muy presente que es como la personificación del material reproductivo, más que la generización. Bueno, no sé si más, pero tengo más presente esa lógica de el óvulo quiere o no quiere, el espermatozoide quiere o no quiere, el óvulo se detuvo, se resiste, no nos hace caso. Toda esta lógica se podría decir, de la recalcitrancia de ciertos materiales reproductivos o resistencia a los designios humanos, me parece que es algo que está bueno para pensar, ¿no? Y cómo eso se entreteje con sentidos locales, culturales, que bueno, que necesariamente son situados, ¿no? Muy situados. Tanto respecto de la generización no te puedo contestar en este momento, porque probablemente lo haya visto, pero no lo miré específicamente y no tengo como datos a la mano para decirte. Sí, hay como otras cosas que me llamaban la atención, por ejemplo, lenguajes en torno a como en torno a lo sagrado, en torno al misterio, o en torno al enigma o a lo religioso en los ámbitos de laboratorio, eh, que, que me parece que también es como una línea reinteresante, ¿no? Bueno, hay algunas personas que han estudiado un registro, digamos,
de lo sagrado en el quehacer científico, ¿no? O de la magia incluso, ¿no? De cómo, no sé, bueno, de todo el amuletismo, la parafernalia mágica en torno a que un resultado científico se produzca en los ámbitos científicos, ¿no? Desde prender un incienso, prender una vela, rezarle algo, poner una determinada canción en el momento en el cual voy a dejar a los óvulos fertilizándose. Eh, y bueno, no sé, me acuerdo, por ejemplo, de alusiones como a la Virgen María, no sé, una vez que presencié algo que se llama partenogénesis, que es que un óvulo aparece como fertilizado, aunque no tuvo espermatozoides. Eh, y bueno, ahí me pareció con el significante de la Virgen María, porque, bueno, no fue fertilizado, ¿no? Como esta idea de que como no se autofertilizó, digamos. Y bueno, quizás eso podría ser como un principio de tu pregunta, ¿no? O sea, la perplejidad que causa, principio de respuesta a tu pregunta, quiero decir, la perplejidad que causa un óvulo con capacidad autofecundante, podríamos decir, ¿no? Y la autonomía de ese óvulo para no necesitar nada más que los recursos propios para iniciar su proceso de división, ¿no? Celular. Eh, la partenogénesis a veces se logra en los laboratorios con un estímulo eléctrico, el óvulo comienza a dividirse como si se hubiera encontrado con un espermatozoide, pero sin que esto haya ocurrido. Entonces, bueno, en términos generales diría que sí, que un poco lo de Emily Martin aplica, ¿no? Como esto de que la fuerza masculina penetradora, de intencional, se dirige con intención, destino y dirección hacia el óvulo que pasivamente aguarda allí, pero me parece que esa es como la gran narrativa. Después estaría bueno mirar un poco más en detalle. Sí, por ejemplo, la técnica que se llama ICSI es muy interesante de mirar porque es una técnica que se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoide. Y básicamente lo que se hace ahí es agarrar un estar dentro del óvulo, no que esto espontáneo, agarrar e insertar. Se usa para los casos de infertilidad masculina, ¿no? Y ahí, bueno, hay como toda una serie de preguntas respecto de qué nociones tienen los profesionales sobre la naturaleza como organizadora de las posibilidades de fertilización, cómo perciben ellas la intervención que están haciendo en ese óvulo, en ese espermatozoide, al seleccionar el espermatozoide, y que no sea ya una selección que sucede entre esas dos células reproductivas, no se sabe muy bien por qué, ¿no? O sea, yo diría que el marco general es como un marco generalizado, pero entre el óvulo y el espermatozoide, pero me parece que hay como un montón de otras preguntas que también se pueden hacer, que estarían también súper buenas para mirar en particular. De vuelta no te respondí, pero bueno, dije otras cosas, perdón. Ay, estaba muteada. No, decía de que más interesante abrir preguntas y nuevas reflexiones a veces, ¿no? Que cerrar con respuestas. Acá, bueno, Mara dice que interesante, y Vera Álvarez, que es la subsecretaria de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que estaba ahí atenta escuchando, hace una pregunta. Ella consulta si hay conocimiento de las personas donantes en Argentina en cuanto a las temáticas que has mencionado. Imagino que deben firmar consentimientos y demás, pero que muchas veces no se leen. Bueno, a ver, dos cosas se me ocurre decir. Por un lado, yo destacaría mucho el campo de la reproducción asistida en Argentina, que ha implementado un amplio sistema de consentimiento
existe una enorme variedad de consentimientos para las diferentes prácticas que se realizan, consentimientos muy pensados y con mucha información, y sabemos que el solo el formulario, sino que es un proceso de consentimiento que tiene varias instancias, de la cual la firma del formulario es la última etapa, pero las instancias previas deben ser de instancias de información, comunicación, espacios para evacuación de preguntas. Hay un montón de literatura de las ciencias sociales sobre que investigan todo este proceso del consentimiento informado y su aplicación concreta, ¿no? En espacios concretos, y también tal cual en su carácter, digamos, procesual y no como algo que es simplemente la firma. Yo creo que este problema de la firma es un problema que excede a la medicina reproductiva. Me parece que es un problema de todos los encuentros médico-pacientes en general. Me parece que la aplicación de ese mecanismo bioético sigue siendo en gran medida problemática y que muchas veces, exacto, no se cumplen este proceso verdadero de auténtica información, o sea, no se otorga toda la información, no se satisfacen todas las dudas, como para que el momento de firmar el consentimiento sea un momento plenamente informado. Y esto creo que excede a la medicina reproductiva, que de hecho es una de las que más consentimientos maneja y muy buenos. Así que sí, en gran medida creo que pasa esto de que no se leen o que no se leen lo suficiente, pero de vuelta, no es solo la lectura, sino todo el proceso, eh, y que es algo que se comparte en muchos ámbitos de la medicina y que el consentimiento es el mejor mecanismo bioético del que disponemos, pero es muy perfectible aún, o sea, no es perfecto, tiene muchas fallas. Igual, porque va con unos Live streaming is on. Bien, creo que ahí ahí volvimos, volvimos, ¿no? Sí. ahí volvimos, fue un segundito. Volvimos. Bueno, en ese momento que nos fuimos, Vera comenta, sí, tal cual, en muchas prácticas médicas ocurre, pero me alegra que en Argentina, en el tema de reproducción asistida, esté bien encarado. Muchas gracias por la respuesta. Y ahí nos avisan de que nos están escuchando bien, que ahí volvimos. Buenísimo, buenísimo. No, respecto a la información de las donantes, no sé muy bien a qué te referís, si existe información sociodemográfica o... todo esto está bajo un sistema de confidencialidad, por lo tanto, la información de los datos de las y los donantes son reservados por las clínicas, y se mantiene el anonimato, digamos, entre quienes donan y quienes reciben. Eh, y esta información es resguardada por las clínicas reproductivas. Eh, Así que no conozco, claro, quizás la pregunta apunta como a si hay algún estudio sobre el perfil sociodemográfico de donantes. No algo demasiado grande con demasiados casos. Hay más aproximaciones más intuitivas y más cualitativas, pero hay estudios sobre donantes, sí. Hay estudios sobre motivaciones a donar, hay varios estudios, por qué donan las donantes, experiencias durante el proceso. Sí, hay bastante trabajo en esta línea. Algunas colegas están trabajando en ese tipo de conocimiento. Bien. Lucía, yo te quería consultar también sobre cuál fue tu experiencia en el trabajo de investigación en el vínculo con los profesionales de la salud, o sea, si tuviste oportunidad de entrevistar, supongo, eh, médicos y médicas especializadas en el tema de fertilidad, la apertura de ellos a hablar de la temática, en el sentido de que, bueno, al haber ciertas cuestiones de protocolo, de consentimiento informado, etcétera,
quería consultarte qué nivel de permeabilidad en cuanto a la información de los procedimientos y a contarte cómo es un poco la dinámica interna desde la perspectiva de primera persona de los profesionales de la salud. ¿Cuál había sido tu experiencia en la investigación en ese sentido? Yo tuve mucha suerte y fui muy ayudada y muy acompañada por muchos profesionales del campo reproductivo. En general encontré como mucha receptividad y mucha solidaridad en conversar conmigo, que era una estudiante de doctorado haciéndoles preguntas. Entiendo que también hay cierto orgullo por la tarea que desempeñan. Esto siempre contribuye, me parece, en los procesos de, bueno, conseguir que alguien hable con vos. Porque la verdad es que realizan una actividad muy innovadora que, como decíamos antes, en Argentina se hizo durante mucho tiempo en el marco de una ausencia total de regulación, es decir, el propio campo se tuvo que autorregular de alguna manera. El propio campo se fue desarrollando y se fue ampliando, incorporando tecnología. Es un campo muy activo en Argentina, que está muy al día con las innovaciones tecnológicas de otros países del mundo, donde los profesionales se van a capacitar a otros países para aprender las últimas implementaciones, que además tiene muchos casos en Argentina, es un campo amplio y complejo, muchas clínicas, muchos pacientes, y tuve mucha receptividad y yo la verdad que estoy muy agradecida por por haber estado de acuerdo en conversar conmigo. Como siempre en los estudios metodológicos y las teorías sobre cómo hacer trabajo de campo, esto en salud lo destacan mucho. No siempre es fácil hablar con médicas y médicos, ¿no? Sobre todo si uno no es del campo, como no es fácil hablar con científicos si uno no es del campo, porque hay temas de autoridad. Estamos hablando de una de las esferas y campos con más legitimidad dentro de nuestras sociedades. Y bueno, se hablan desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de saber que se tiene espalda y legitimidad. Y bueno, a veces esto, qué sé yo, puede generar cuestiones como de saber o de autoridad, ¿no? De qué lado está el saber o bueno, yo te explico. También es importante que, bueno, todos los que hacemos estudios de la medicina y de la ciencia lo sabemos, ¿no? Hay que ir aprendiendo y adaptando el lenguaje, ¿no? Hay que adoptar el lenguaje verdaderamente, hay que saber de qué se está hablando, hay que saber de las técnicas. Esto ayuda mucho, me parece, porque si bien, bueno, el libro, vos ayer mencionabas el libro de Latour, ¿no? Donde él dice varias veces, bueno, este observador que se acerca al laboratorio no sabe nada de ciencia, no conoce nada, solo se dedica a ver las actividades incomprensibles de los científicos que parece que, no sé, que tienen por un lado ratas, por el otro lado hormonas, y se ve como que escriben papers y bueno, es verdad, pero bueno, eso es el comienzo. Después una va adoptando el lenguaje. Esto me parece que es re importante también, porque sobre todo por algo práctico, que es que cuando uno entrevista una profesional o un profesional, no te digan, no empiecen por el ABC, sino que puedas ir un poco más adelante del ABC, cosas que vos ya sabés y poder adelantar, ¿no? Y que no tengan que explicarte desde el principio. Eso también es como re importante. Es como una cuestión extra que tiene que ver con hacer etnografías en ámbitos médicos o científicos, ¿no? Aprender el vocabulario en la medida que la disciplina de base de una lo permita. Nunca se va a llegar demasiado lejos, pero por lo menos para poder manejarse. Y a mí siempre me parece muy enriquecedor, además,
hablar más allá de los confines. Creo que cualquier etnografía justamente lo que trae es esta posibilidad, ¿no? De descentrarse respecto de todas las seguridades y la identidad pueden producir mucha estabilidad, pero que también es muy importante cuando permitimos que se desmoronen. Y me parece que cualquier incursión etnográfica, como tanto se ha discutido en la bibliografía, justamente lo que hace es permitir el descentramiento de los sujetos, de las sociedades. Y bueno, este descentramiento yo me descentré tanto que no quería seguir con mi doctorado, nota personal, sino que quería empezar a estudiar biología. Claro. Y tuve verdaderamente una crisis profesional porque me encantaba tanto lo que hacían en el laboratorio que dije, yo hice todo mal, tomé todas mal las decisiones, no tendría que haber esto. Yo lo que quería era estar en un laboratorio y me costó mucho salir de ese lugar y empezar a entender qué podía hacer yo respecto de la biología que había visto y qué podía decir más allá de que la podía hacer. Entonces yo creo que son experiencias enriquecedoras, siempre son esas cosas que pueden ser muy incómodas, también son muy enriquecedoras.